Elena siempre creyó en el amor sencillo, en esos pequeños detalles que construyen una vida juntos. Desde que conoció a Daniel, hacía ya casi 10 años, supo que era distinto a los demás. No era apuesto de portada ni rico de nacimiento, pero tenía esa mirada sincera que la hacía sentir segura. Se enamoraron poco a poco, entre cafés compartidos, risas espontáneas y promesas susurradas al oído. Y cuando se casaron, no fue bajo luces de fiestas lujosas, sino en una ceremonia íntima rodeados de quienes más querían. Su hogar no era grande, pero sí cálido. Una casa modesta en las afueras de la ciudad, con paredes pintadas de colores suaves y una cocina siempre llena de aromas familiares. Elena disfrutaba preparar el desayuno cada mañana mientras escuchaba a Daniel tararear bajo la ducha. Después del trabajo, ambos se sentaban en el sofá gastado a ver series, con los pies entrelazados y el perro dormido a sus pies. Era una felicidad tranquila, silenciosa, pero real. Hacía apenas un año, habían ampliado su pequeña familia con la llegada de Sofía, su bebé de mejillas rosadas y mirada curiosa. Para Elena, aquella criatura era su mayor milagro. Aunque las noches eran cortas y los días agitados, no cambiarían nada por esos momentos. El primer balbuceo de su hija, sus primeras sonrisas, los besos mojados de leche materna. Daniel también parecía feliz. Le cantaba canciones de rock suavizadas para hacerla dormir, le compraba vestiditos que no necesitaban y se emocionaba con cada pequeño logro de Sofía. Elena lo admiraba profundamente. Pensaba que pocos hombres sabían ser tan presentes como él, o eso creía. Nunca imaginó que detrás de esas caricias fingidas, de esas palabras dulces pronunciadas con labios que habían tocado otros, se escondía una traición. Ella continuaba escribiendo en su mente una historia de amor eterno, sin saber que alguien más ya ocupaba el espacio que antes era suyo. Cada domingo seguían saliendo a caminar al parque, cargando a Sofía en el cochecito. Compraban helado de vainilla y compartían un croissant, como si fueran dos almas que jamás se separarían. Elena guardaba fotos de esos días en un álbum físico, uno que nunca pensó que algún día revisaría sola. En ellas aparecía radiante, con el cabello recogido, manchas de comida en la camiseta y los ojos llenos de sueños compartidos. Pero la vida a veces se disfraza de tranquilidad para ocultar la tormenta, y Elena, sin saberlo, vivía los últimos días de su vieja vida. Pronto descubriría que todo lo que creía seguro, todo lo que había construido con amor, podía derrumbarse en un instante. Pero también aprendería que de las ruinas puede surgir algo nuevo, algo más fuerte. Elena descubrió la verdad una tarde cualquiera. Había ido a recoger a Daniel al trabajo porque quería sorprenderlo con su comida favorita. Él le había dicho que se quedaría hasta tarde terminando un proyecto importante, pero al llegar cerca de la oficina lo vio salir apurado por una puerta lateral, abrazado a otra mujer. No fue un malentendido, no hubo excusas posibles, era real. Y aunque intentó contener las lágrimas, sintió cómo algo dentro de ella se partía en dos. No solo era la imagen del hombre que amaba tomado de la mano de otra, sino el contraste entre la dulzura fingida con la que él la había despedido esa mañana y la naturalidad con la que ahora besaba a esa desconocida. No dijo nada aquel día. Regresó a casa como si nada hubiera pasado. Preparó la cena y esperó a que él llegara. Quería escucharlo a los ojos. Quería ver si tenía el valor de mirarla mientras mentía. Cuando Daniel entró, cansado y sonriente, Elena lo recibió con normalidad. Le dio un beso en la mejilla, le preguntó por su día, todo con una calma que ni ella misma entendía. Pero apenas Sofía se durmió, Elena lo enfrentó. Con voz firme, sin gritos, le mostró las fotos que había tomado desde lejos. Lo observó palidecer, balbucear excusas inútiles y, finalmente, admitirlo todo. Daniel no pidió perdón, ni siquiera lo intentó. Solo bajó la mirada y confesó que ya no sentía lo mismo, que tal vez nunca lo hizo del todo. Dijo que necesitaba algo más, a alguien más, excitante, menos cargado. Fue entonces cuando Elena notó el cambio en él. Ya no era el hombre sensible que había conocido años atrás, sino alguien distinto, vacío, egoísta. Y entonces, como si clavarle un cuchillo no fuera suficiente, le dijo con frialdad:
Nunca fuiste suficiente para mí, Elena. Tú te quedaste estancada y yo seguí adelante. No es tu culpa, simplemente no eres lo que necesito. Escuchar esas palabras fue como recibir una bofetada invisible, no por el dolor físico, sino por el peso que llevaban consigo, la negación absoluta de todo lo que ella había sido para él. Pero Elena no lloró, no le dio el gusto. Se quedó allí, de pie, con las manos temblorosas pero la mirada firme, escuchando cada palabra cruel como si fuera una prueba que debía atravesar. No suplicó, no le pidió explicaciones, no lo acusó, simplemente lo dejó hablar mientras tomaba una decisión silenciosa en su interior. Cuando Daniel terminó de hablar, respiró hondo y agregó: «Quiero el divorcio. Esto ya no funciona. Te dejo elegir cuándo y cómo, pero quiero que sepas que no voy a volver». Elena asintió lentamente como si ya hubiera aceptado la idea antes de que él la pronunciara. Y aunque su corazón latía acelerado, logró mantener la compostura. No le preguntó por qué, ni cuánto tiempo había estado mintiendo. No quería saber, ya no importaba. En lugar de eso, lo miró directo a los ojos y le dijo: «Si quieres el divorcio, lo tendrás, pero hay una condición». Daniel, sorprendido, frunció el ceño. «¿Condición? ¿Tienes algo que negociar?», preguntó con ironía. Ella no respondió de inmediato. Tomó aire y dijo con una voz que sonó como una promesa: «Quiero la custodia única de Sofía, total e inapelable. Si no aceptas, no firmo nada». Daniel soltó una carcajada, una risa burlona llena de arrogancia. «¿En serio? ¿Te vas a quedar con la niña y con esta casa? ¿Crees que puedes manejarme con chantaje emocional? Anda, Elena, sé razonable. Yo soy su padre, tengo derecho». Pero Elena no se movió, no retrocedió ni un centímetro. «Tienes derecho, sí, pero también tienes un amante, una vida nueva y una ilusión de felicidad barata. Vas a hacer lo que te digo, porque si no, iré a juicio. Y créeme, Daniel, en un tribunal no serán tus palabras las que hablen por ti, sino las pruebas, las fotos, las conversaciones que guardé. Así que dime, ¿vale la pena perder a tu hija por orgullo?». Él calló. Por primera vez, no supo qué decir. Miró a Elena como si fuera una extraña. Ya no era la mujer dulce que lo acompañaba al parque los domingos, ni la esposa que cocinaba con paciencia cada noche. Era una fuerza nueva, imparable, y aunque le costó tragar su ego, al final aceptó. «Está bien», murmuró, «te dejo a la niña, que sea lo que tú quieras». Entonces Elena no esperó más tiempo. No quería pasar ni un minuto más bajo el mismo techo que Daniel, respirando el mismo aire cargado de mentiras. Esa misma noche, mientras él dormía en el sofá, porque ya no era bienvenido en su cama, ella preparó una maleta pequeña con lo esencial para Sofía y otra para sí misma. No fue fácil. Cada objeto tenía un recuerdo, cada rincón guardaba un momento compartido. Pero Elena se negó a mirar atrás. Tomó solo lo necesario: ropa limpia, pañales, algunos juguetes, su portátil viejo, el álbum de fotos físico y la manta tejida por su abuela. Nada más. Al día siguiente, cuando Daniel despertó, Elena ya estaba lista. Tenía a Sofía en brazos, envuelta en su cobija favorita y junto a ellas las dos maletas cerradas. Él la miró sin entender al principio, como si todo hubiera sido solo una discusión pasajera. «¿Qué haces?», preguntó con voz adormilada. Ella le respondió sin emoción: «Me voy. Ya ha llamado a mi hermana. Me quedo en su apartamento hasta que consiga algo propio». Daniel quiso protestar, pero algo en los ojos de Elena lo detuvo. No había dolor, no había súplica, solo decisión. No hubo escena dramática, ni reproches, ni gritos. Elena simplemente caminó hacia la puerta, besó la frente de su hija y salió sin mirar atrás. Dejó ahí toda una vida construida juntos, desde los cuadros en las paredes hasta los libros que habían leído juntos, desde la cuna de Sofía hasta la cafetera que usaban cada mañana. No llevó nada material. Sabía que lo único verdaderamente valioso ya iba con ella, su hija y su dignidad. En casa de su hermana, Elena encontró refugio,
Aunque no con pasión, su hermana, siempre admiradora de su fortaleza, no le dijo lo siento ni le preguntó por detalles. Simplemente le dio espacio, una cama para dormir y una sonrisa cómplice. «Tú sabrás qué hacer ahora», le dijo, «pero sea lo que sea, estaré aquí». Y con eso bastó. Por primera vez en días, Elena sintió que podía respirar. No era felicidad aún, pero era paz, era comienzo. Los primeros días fueron silenciosos. Elena no lloraba, no se lamentaba, cuidaba de Sofía con amor y atención como siempre lo había hecho, y poco a poco fue reorganizando su mente, sus prioridades, su futuro. En la soledad de la madrugada, mientras amamantaba a su bebé, hacía planes. No quería venganza, quería reconstruirse no sobre los escombros de su matrimonio, sino fuera de ellos. Quería demostrarse a sí misma que podía vivir sin dependencias falsas, que podía ser madre, mujer y dueña de su destino. Decidió buscar trabajo cuanto antes. Como no tenía experiencia laboral formal, comenzó cosiendo para vecinas, arreglando faldas, ajustando pantalones, remendando blusas rasgadas. Pronto descubrió que tenía talento para el diseño. Las personas comenzaron a pedirle no solo reparaciones, sino diseños únicos, prendas personalizadas hechas con sus manos. Trabajaba desde un pequeño rincón del apartamento, con Sofía dormido en su Moisés al lado, rodeada de hilos, telas y agujas. Con el tiempo, Elena empezó a publicar fotos de sus creaciones en redes sociales. Usaba materiales reciclados, estilos únicos y mucha creatividad. Poco a poco fue ganando seguidores, clientes y confianza. No era famosa ni millonaria, pero tenía algo mejor: propósito. Cada puntada era una promesa a sí misma de que no volvería a depender emocional ni económicamente de nadie. Cada prenda terminada era una victoria, un recordatorio de que podía levantarse sola, sin ayuda, sin excusas. Aunque no lo buscaba, Elena también comenzó a sanar. El proceso fue lento, lleno de noches donde se preguntaba si había sido suficiente, si había fallado en algo, si podría haber evitado aquello. Pero luego miraba a Sofía y entendía que no todo había sido error. Había amado con todo su corazón, y eso no era fracaso. Había construido una familia, y aunque uno de sus pilares se rompió, otro siguió firme, el suyo. Y con eso, con ese amor inquebrantable por su hija, decidió seguir adelante, sin rencor, sin culpas, sin mirar atrás. Por otra parte, al principio, Daniel se sintió liberado, como si hubiera estado atrapado bajo una capa invisible de responsabilidad que finalmente había desaparecido. Sin Elena, sin discusiones por el futuro, sin planes familiares que lo ataran a una rutina que ya no le interesaba. Ahora estaba Carla, su amante convertida en novia oficial, y con ella todo parecía más ligero, más nuevo, más emocionante. Carla era diferente a Elena en todos los sentidos. No era una mujer fuerte ni independiente. Le gustaba depender de él para casi todo, desde decisiones pequeñas como qué comer hasta las grandes, como qué carrera estudiar o cuándo visitar a sus padres. A Daniel le encantó al principio esa sensación de ser necesitado, de sentirse el hombre que llevaba el control. Pero pronto, ese mismo peso comenzó a ahogarlo. Los primeros meses fueron una luna de miel constante. Carla lo llenaba de halagos, lo hacía sentir deseado y especial. Él disfrutaba de salir a cenar, viajar sin planes de crianza, dormir hasta tarde sin escuchar llorar a un bebé. Pero conforme pasaron las semanas, empezó a notar detalles que antes no habían sido tan evidentes. Carla no tenía proyectos propios, no trabajaba, no leía mucho, no tenía interés en aprender cosas nuevas. Vivía pendiente de él, de sus mensajes, de sus horarios, de sus opiniones, y cuando no los tenía, se frustraba. Daniel empezó a extrañar ciertas conversaciones. Extrañaba cómo Elena siempre tenía algo interesante que compartir, una idea, un sueño, una meta. Ella jamás dependía de él para sentirse completa, sino que caminaban juntos,
apoyándose mutuamente. Con Carla, todo giraba en torno a él, pero no de forma sana. Era una dependencia que lo agobiaba, que lo hacía sentir responsable incluso por emociones que no eran suyas. Un día, mientras estaban en casa y Carla le pedía que la acompañara a elegir ropa para una fiesta, Daniel recordó algo simple pero profundo. Elena nunca le había pedido ayuda para eso. Ella sabía lo que quería, y si no lo sabía, lo descubría sola. Incluso recordó una vez en que usó un vestido roto porque lo había hecho con sus propias manos y lo llevó con orgullo. Esa seguridad, esa autenticidad. Extrañaba eso de Elena, mucho más de lo que quería admitirse a sí mismo. Las comparaciones llegaban sin avisar. Cuando Carla se enfermaba y necesitaba que él hiciera todo, Daniel recordaba cómo Elena, incluso embarazada y cansada, siempre intentaba ayudar. Siempre preguntaba, ¿necesitas algo?, antes de pedirlo ella misma. Cuando Carla se enfadaba por un mensaje tardío o por no haberle comprado flores solo por sorpresa, Daniel pensaba en cómo Elena nunca exigía gestos vacíos, solo respeto y compañía sincera. Con el tiempo, Carla comenzó a mostrar celos constantes. Si Daniel salía con amigos, si respondía tarde un mensaje, si sonreía a otra mujer por cortesía. Lo acusaba de no estar presente, de no demostrar suficiente amor, de no valorarla. Y aunque él intentaba explicar que no era así, que simplemente necesitaba espacio, Carla no entendía. Ella quería tenerlo siempre cerca, siempre disponible, siempre centrado en ella. Y Daniel empezó a sentirse prisionero de algo que antes llamaba libertad. Una noche, tras una discusión innecesaria sobre nada importante, Daniel salió a caminar solo. Llegó a un parque cercano donde muchas veces había ido con Elena y Sofía. Se sentó en uno de los bancos y miró a una madre jugando con su hija pequeña. La observó con atención, cómo se reía, cómo la cargaba, cómo le limpiaba la cara con dulzura. Y en ese momento, sin poder evitarlo, sintió un nudo en el pecho. Recordó a Sofía, su propia hija. ¿Y cuánto tiempo hacía que no la veía? ¿Cuánto tiempo hacía que no le leía un cuento, que no le cantaba una canción, que no la abrazaba? Se dio cuenta entonces que había perdido algo más que a Elena. Había perdido la cotidianidad de las mañanas tranquilas, los domingos familiares, las cenas improvisadas con risas incluidas. Había perdido la oportunidad de ver crecer a su hija, de formar parte de esos momentos pequeños pero invaluables. Y lo peor de todo, había sido su decisión. A partir de ese día, Daniel cambió. Ya no era aquel hombre seguro que abandonó a su esposa con indiferencia. Era alguien más callado, más reflexivo, más triste. Ya no disfrutaba tanto de Carla, ni de sus viajes, ni de sus noches solitarias disfrazadas de aventuras. Extrañaba el calor de un hogar verdadero, el equilibrio que Elena le daba, la manera en que lo hacía sentir completo sin exigirle perfección. Y aunque nunca se lo dijo a nadie, supo que había cometido el error más grande de su vida. Un día que comenzó como cualquier otro, Elena dejó a Sofía, que ya tenía 5 años, en la escuela antes de dirigirse a Lena & Co., su boutique que ahora contaba con 2 empleadas y una clientela fiel. Las cosas no habían sido fáciles, pero poco a poco había construido algo que era genuinamente suyo, no solo un negocio, sino una vida plena, sin dependencias ni cadenas del pasado. Ese día, mientras caminaba hacia una tienda de telas para revisar nuevos pedidos, decidió pasar por una pequeña cafetería cerca del parque donde solía sentarse con Sofía los fines de semana. Era un lugar tranquilo, lleno de recuerdos lejanos, pero también de nuevas memorias que había tejido sola, hilvanando cada momento con paciencia y fuerza. Daniel estaba allí por casualidad. Había salido a caminar sin rumbo fijo, como hacía últimamente. Desde que Carla y él terminaron, no con un grito, sino con un suspiro de alivio compartido,
Daniel había entrado en un estado de introspección constante. Ya no buscaba distracciones ni intentaba fingir felicidad. Vivía solo, trabajaba mecánicamente y pasaba las noches pensando en todo lo que había perdido. Cuando Elena entró, él no la reconoció al instante. Estaba más delgada, sí, pero también más fuerte, con esa mirada segura que antes apenas asomaba entre sus dudas. Llevaba el cabello más corto, vestía ropa hecha por ella misma y en sus manos aún quedaban marcas sutiles de agujas y tijeras. Pero fue al verla tomar de la mano a Sofía, quien caminaba a su lado con paso firme y una sonrisa amplia, cuando sintió un escalofrío que lo atravesó de pies a cabeza. La observó desde su mesa. Sofía lucía un vestido hecho a mano, claramente diseñado por su madre. Era sencillo pero elegante. Cada detalle parecía cargado de amor. Y aunque quiso levantarse, saludarla, decirle algo, no pudo moverse. Se sentía pequeño, ajeno a ese mundo que una vez formó parte de su vida. Elena lo vio casi al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Ella no mostró sorpresa, ni dolor, ni alegría. Solo lo miró. Lo vio tal cual era ahora, un hombre cambiado, derrotado por sus propios errores, pero no había triunfo en su mirada ni resentimiento, solo paz. La paz que da haber sobrevivido al dolor y haber salido más fuerte. Sofía fue la primera en hablar. «Mamá, ¿ese señor nos conoce?» Elena se agachó y le respondió con dulzura. «Es papá, cariño. ¿Es tu papá?» Sofía lo miró con curiosidad, sin reconocerlo realmente. Hacía tanto tiempo que no lo veía, apenas si sabía quién era. Daniel sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. Su propia hija lo miraba como a un extraño. Quiso decir algo, quiso explicar tantas cosas, pero no tenía palabras. En cambio, se puso de pie lentamente y dio unos pasos hacia ellas. «Hola, Elena», dijo con voz baja, casi temblorosa. «Hola, Sofía». La niña lo observó con atención. Luego miró a su madre y tomó su mano con confianza. Elena lo miró directo a los ojos y le respondió con calma. «Hola, Daniel». Él no sabía qué hacer con sus manos, con su cuerpo, con su corazón acelerado. Quería preguntar cómo estaba, cómo iba su negocio, si era feliz, pero no se atrevió. En lugar de eso, murmuró: «¿Te ves bien?» Elena esbozó una leve sonrisa, sincera pero distante. «¿Lo soy? No fue fácil, pero lo logré. Por mí y por ella». Miró a Sofía con orgullo, con ese amor inmenso que solo una madre puede sentir. Daniel bajó la mirada. Sintió que no merecía estar frente a ellas, que no tenía derecho a compartir ni un segundo de esa luz que Elena irradiaba. Por primera vez, en mucho tiempo, entendió completamente lo que había perdido. No solo a una mujer, sino a una familia, a una persona que lo amó de verdad, que lo apoyó incluso cuando no debía y que siempre trató de construir algo juntos. Y él lo había tirado todo por una ilusión vacía. Finalmente, Elena dio un paso atrás. «Bueno, tenemos que irnos. Hoy es día de clases especiales para Sofía». Le dedicó una última mirada, breve pero intensa. «Fue un gusto verte, Daniel. Espero que estés bien». Y sin esperar respuesta, tomó a Sofía de la mano y se dirigió hacia la salida. Daniel permaneció allí, de pie mirándolas marchar. Con cada paso que daba Elena, se alejaba no solo de él, sino de todo lo que alguna vez fueron. Y aunque quiso decir algo, cualquier cosa, solo logró susurrar para sí mismo: «Lo siento». Pero ya no importaba. Elena ya no necesitaba disculpas. Había construido una vida sin él, y eso era lo único que quedaba. Elena salió de la cafetería con paso firme, sin mirar atrás. El encuentro con Daniel no la había alterado tanto como esperaba. No era dolor lo que sentía, ni rencor. Solo una tristeza breve, pasajera, como una nube que pasa frente al sol y luego desaparece. Sofía caminaba a su lado parloteando sobre el día escolar que tenía por delante, ajena a la importancia de ese momento. Cuando llegaron al auto, Elena se detuvo un segundo antes de subir,
Inhaló profundamente, cerró los ojos y dejó que el aire fresco de la mañana limpiara cualquier rastro de nostalgia. Ya no vivía en el pasado. Había construido algo real, algo fuerte, y eso nadie podía quitárselo. Al llegar a Lina & Co., ya la esperaban clientes fieles y encargos nuevos. Mientras trabajaba, cosiendo con precisión cada detalle de una prenda especial para una novia local, sonrió para sí misma. Hacía años que no pensaba en Daniel todos los días. Ahora solo aparecía en su mente como un recuerdo lejano, como una estación del año que ya pasó. Fría, difícil, pero necesaria para florecer después. Daniel, en cambio, regresó a casa con el alma pesada. Se sentó en el sofá de su apartamento vacío, mirando las paredes blancas que no contaban ninguna historia. Todo en su vida carecía de color, de propósito. No tenía pareja, no tenía hijos, no tenía proyectos, solo el eco de decisiones mal tomadas y palabras que no podía recuperar. Durante días no pudo dejar de pensar en el encuentro, en cómo Elena había crecido tanto mientras él se quedaba estancado, en cómo ella irradiaba fuerza, seguridad, amor, mientras él se ahogaba en el silencio de su soledad. Recordó cada palabra cruel que le había dicho el día del divorcio y sintió vergüenza de haber sido tan ciego, tan frío, tan egoísta. Intentó buscarla en redes sociales, aunque no tuvo el valor de escribirla. Observó fotos de la boutique, de sus diseños, de Sofía creciendo feliz junto a su madre. Era evidente que Elena no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Y todo lo que él había querido escapar, una vida llena de responsabilidad y amor, ahora le parecía el único camino posible hacia la felicidad. Una noche, mientras navegaba entre recuerdos, encontró un video antiguo que habían grabado juntos durante un viaje familiar. Sofía tenía apenas 1 año y Elena la sostenía en brazos mientras cantaba una canción de cuna inventada. Daniel estaba detrás, riendo, abrazándolas, diciendo tonterías que hacían reír a Elena. Ver esa imagen fue como recibir una puñalada directa al corazón. Se dio cuenta entonces de que había estado buscando fuera lo que siempre tuvo dentro: la fortaleza, la ternura, el equilibrio. Todo eso lo había tenido al lado, pero lo ignoró porque creyó merecer algo mejor. Ahora entendía que no había nada más valioso que el amor verdadero, aquel que no se impone, sino que se construye día a día con respeto, paciencia y entrega. Decidió no molestarla. No tenía derecho ni a pedir perdón, ni a intentar reconstruir algo que había destruido con sus propias manos. Elena ya no lo necesitaba, no como esposa, no como madre, no como amiga. Ella había aprendido a sostenerse sola, y eso era lo que más admiraba de ella, su capacidad de levantarse incluso cuando el mundo la derribaba. Pero también supo que no podía seguir así. No podía permitirse hundirse en el arrepentimiento sin hacer nada. Aunque no pudiera recuperar a Elena, aún podía cambiar, aprender, redimirse. Comenzó a acercarse a su hija poco a poco, con permiso y respeto. Fue a visitarla a la escuela en eventos importantes, le escribió cartas que Sofía guardaba en una caja de juguetes, le compró libros ilustrados y le enseñó a dibujar superhéroes. No era el padre que Sofía merecía, pero intentaba ser el mejor que podía ser ahora. Y aunque no era mucho, era un comienzo. Un intento sincero de reparar, aunque sea en pequeñas dosis, el daño que causó. Elena lo notó. No dijo nada, pero lo observó desde la distancia. Vio cómo Daniel empezaba a involucrarse en la vida de Sofía con más respeto, con menos prisas. No le perdonó de inmediato, pero tampoco lo cerró por completo, porque aunque doliera, sabía que su hija tenía derecho a tener a ambos padres presentes si ellos estaban dispuestos a cambiar. Años después, Lina & Co. se convirtió en una marca reconocida no solo por su estilo único, sino por su ética. Elena colaboraba con otras mujeres emprendedoras, ofrecía talleres gratuitos y mantenía un espacio seguro para quienes buscaban reinventarse. Su nombre era sinónimo de resiliencia, de arte hecho con amor, de independencia femenina. Y Daniel siguió su propio camino de sanación. Trabajó en sí mismo, buscó ayuda emocional, dejó de culpar a otros por sus errores. Nunca volvió a casarse, ni a enamorarse como antes, pero encontró paz en el trabajo honesto, en la paternidad presente
y en el silencio que ya no temía, sino que aceptaba como parte de su proceso. En el fondo, Elena y Daniel seguían siendo dos piezas de un rompecabezas que ya no encajaban, pero ambas habían encontrado su lugar en el mundo. Ella, victoriosa, con su vida tejida con fuerza y amor, y él, derrotado, pero intentando recomponerse con humildad y verdad. Porque a veces el final de una historia no es trágico ni feliz del todo, es simplemente humano. Una lección de que el amor no se mide en promesas, sino en acciones. Que la traición duele pero no la define. Que de las ruinas puede surgir algo nuevo. Y que aunque uno pierda, siempre hay tiempo para aprender, para cambiar y para seguir adelante.